Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí para esta quinta y última clase del curso de técnicas de redacción. Eh, esta va a ser una clase, evidentemente, donde vamos a dar algunos nuevos conocimientos, eh, pero es una clase sobre todo de maduración de los conocimientos que hemos impartido en las clases anteriores, ¿no? Eh, Solamente dos alcances. El primero es que el, eh, mañana yo les voy a remitir, ¿no es cierto?, una prueba final. Mañana es jueves, me la pueden entregar hasta el viernes en la noche, ¿no es cierto?, hasta las 12 de la noche, ¿no? Igual que esta prueba. Al respecto de la prueba, tengo que felicitar a todos los que han sacado notas bajas, ¿no? Les ruego que se esfuercen porque eh, es yo lo atribuyo única y exclusivamente a problemas de atención o a problemas de tiempo para meterse en los temas. Y pensando en eso de tiempos, mejor entréguenme la prueba hasta el día sábado, ¿no? A cualquier hora del día sábado, para que puedan revisar también las grabaciones de videos que están en el WhatsApp del grupo, ¿no? Así que vamos a quedar en eso. Estén atentos. Mañana yo les envío la prueba y después del envío de la prueba tienen ustedes hasta el sábado para responderla, ¿no? En la siguiente semana, ¿no es cierto? En la siguiente semana ustedes tendrán los documentos que certifican la aprobación, ¿no? Eh, las personas que no hayan aprobado el curso y hayan asistido recibirán un certificado de asistencia. Y las que no hayan asistido y no hayan rendido ninguna prueba no recibirán documento alguno, ¿no? Les hago notar que a este respecto de la certificación y de la constancia, eh, ya el Ministerio de Educación junto con Servir, ¿no es cierto?, han concordado en que se dará certificación a quienes hayan superado la evaluación y se dará constancia a quienes no lo hayan hecho. Seguramente hay asistencia. De tal manera que esto puede tener incidencia en el currículum, ¿no? Cuando ustedes presenten los papeles para su evaluación curricular, si es que se presentan algún trabajo o aspiran a alguna promoción. Muy bien. Eh, el segundo slide, por favor, don Arturo. Bien. Retomemos esto, ¿no? Retomemos este punto, ¿no? Retomemos este punto. Llegamos al final del curso y la idea de la redacción es una idea que debe quedar muy clara. Tiene que quedar claro que redactar no es un asunto de utilización del lenguaje, ¿no? Que si bien el lenguaje tiene que ser utilizado de manera adecuada, ¿no? La transmisión de información a través de los textos escritos, ¿no?, es una transmisión de varios tipos de conocimientos. Uno no transmite palabras, uno transmite palabras que dicen algo. Uno transmite frases o oraciones por medio de las cuales se dice algo. Uno transmite párrafos, ¿no es cierto?, o relaciones con párrafos para significar algo, ¿cierto? Y entonces no se trata de un conocimiento meramente lingüístico, sino que el conocimiento lingüístico se constituye en un instrumento que permite la transmisión de saberes, de múltiples saberes, de múltiples saberes. Y cuando se utiliza la palabra transmisión, ¿no?,
inmediatamente nos ubicamos en el circuito comunicativo, donde hay alguien que es un emisor, ¿no es cierto?, que envía información, envía mensajes, ¿no es cierto?, a un receptor por medio de un canal. Ese mensaje está armado porque se entiende que las dos personas que se comunican manejan los mismos elementos y las mismas reglas de combinación de esos elementos. Y que por lo tanto, habiéndose armado un mensaje, ¿cierto?, con los mismos elementos y con las mismas reglas de combinación, tanto para el emisor y el receptor, ese mensaje va a ser no solamente elaborado adecuadamente, sino que además va a ser entendido. Va a ser entendido. Ahora, si hablamos de un texto escrito, las posibilidades de retroalimentación, es decir, de que se alterne rápidamente el emisor y el receptor, son pocas. Están sumamente limitadas en el lenguaje oral, ¿no?, en el lenguaje face to face, ¿no es cierto?, cara a cara, ¿no? Lo que se hace es alternar, o sea, ¿no?, retroalimentar constantemente el canal para transmitir los mensajes, ¿no? Sin embargo, en el lenguaje escrito esto es poco frecuente. Poco frecuente. Una persona que recibe un mensaje o recibe un texto dice: ¿qué has querido decir con esto?, ¿no? Ahí se empieza la retroalimentación, pero se entiende de que no tendría que haber hecho esa pregunta porque el texto debe estar claro. Y entonces aquí hablamos también, ¿no?, de la claridad como una característica textual, y lo que quisimos decir, ¿no?, era que se adquiría, ¿no es cierto?, se adquiría esa claridad porque se realizaba un proceso en el cual se depuraba el texto de contradicciones, de imprecisiones, de palabras innecesarias, la concisión, ¿no es cierto?, de palabras innecesarias, se utilizaban los términos con propiedad, ¿no? Y en especial, ¿no es cierto?, el texto iba articulado sobre la base de un conocimiento del objeto con el cual del cual se está hablando, o sea, con una visión acerca del objeto que es el mundo de la cultura. Entonces, ya la idea de redacción como solamente como una idea en la cual se debe utilizar lingüísticamente los términos, ¿no es cierto?, es una idea que, siendo cierta y siendo necesaria, no es una idea suficiente. Si alguien quiere escribir algo, tiene que tener algo de cultura, un conocimiento acerca del mundo, ¿no es cierto?, un conocimiento acerca del tema del cual se está hablando, ¿no?, un conocimiento acerca de quién es el emisor, quién es el receptor, ¿no es cierto?, qué tipo de elementos y de combinaciones puede utilizar en razón de su lenguaje, qué objetos se quieren evocar, ¿no es cierto?, como parte del mensaje, como se dice, evocar y transmitir por medio del mensaje. La siguiente lámina, por favor, don Arturo, ¿no? Y entonces, claro, redactar, evidentemente, todo este concepto de redacción supone que hay un conocimiento, que hay múltiples saberes y todo lo demás, pero que el instrumento por el cual se transmite es el lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje tiene un carácter instrumental. Tiene un carácter instrumental. Ahora, ese carácter instrumental tiene que tener algunos elementos que hagan posible justamente la transmisión de esos saberes, porque para elaborar el mensaje se necesita que ese instrumento lingüístico transmita saberes determinados. ¿Y qué sucede? Sucede que tenemos un nivel sonoro por el cual nos comunicamos, ¿no? Y existe un nivel gráfico, ¿no es cierto?, que es el que pone sobre el espacio lo que está en el tiempo.
En el tiempo está el sonido se traslada de un lugar a otro, ¿no es cierto?, en un tiempo determinado, de boca a oído, ¿no?, en un tiempo determinado. En cambio, Mm. en el escrito, eso es plasmado en un espacio y permanece en ese espacio, ¿no? Pero ese nivel sonoro, tiene un continuum sonoro, ¿no? Un continuum sonoro, pero que está organizado. Y entonces de ahí, en el nivel sonoro, ¿no es cierto?, tenemos la organización de los sonidos, la organización de las sílabas, ¿no es cierto?, la organización de las palabras, la organización de las combinaciones de las palabras, etcétera. Todo está en ese nivel sonoro. Y a través de ese nivel sonoro, ¿no es cierto?, es que uno capta los significados. Capta los significados. Muy bien. Como estamos en un curso de redacción, al meternos en el nivel sonoro, ¿no?, lo que hicimos en el curso fue decir, bueno, está bien, ese nivel sonoro tiene su organización, pero ¿cuáles son las reglas que son propias de la escritura? Entonces, estas reglas propias de la escritura, que son las reglas ortográficas, en las cuales no hemos entrado porque no es un curso de ortografía, ¿no? Las reglas que hemos visto son las reglas de la tildación, ¿cierto? Las reglas de la tildación. Entonces, en las palabras agudas, graves y esdrújulas, ¿no?, hemos dicho que se tildan las agudas cuando terminan en NS o vocal, cuando se escriben y terminan en NS o vocal, ¿no? Las graves cuando terminan en consonante que no sea ni N ni S, ¿no es cierto? Las vocales no entran ahí, solamente las consonantes que no son ni N ni S, ¿no? Y las esdrújulas y sobreesdrújulas acentuantes. Hemos hablado también acerca de las palabras compuestas, ¿no es cierto?, que adquieren las mismas características que las palabras agudas, graves o esdrújulas. Se componen y quedan como agudas, graves y esdrújulas. Salvo el caso de las que terminan en mente, que conservan la tildación si es que la tienen separada de mente, ¿no? O las palabras que se unen, ¿no? Palabras que se unen por medio de guiones. Entonces, cada una conserva su acentuación según sea aguda, grave o esdrújula. Pero si se unen totalmente, ¿no es cierto?, se convierten en agudas, graves o esdrújulas y siguen las reglas de las agudas, graves y esdrújulas. Muy bien. Eso, digamos, es lo primero que uno ve cuando se va a enfrentar a un texto. Uno tiene que escribir el texto. ¿Quiere decir algo? Tiene que empezar a escribirlo. Pero además, en esa información sonora, hay una organización distinta a aquella que da razón del lenguaje escrito para su acentuación. Y es que en las palabras, ¿no es cierto?, hay una parte permanente y una parte variable. Esa parte permanente es lo que se denomina comúnmente raíz. En lingüística se llama morfema lexical, ¿no? Esa es terminología lingüística ya, ¿no? Entonces, eso, ¿no?, esa raíz nos da el significado de la palabra, pero es un significado como noción, como referencia a un objeto. Nos permite evocar el objeto en su generalidad. ¿No es cierto? Y la otra parte, que es la parte variable, nos da una información que permite relacionar ese término con otros términos. ¿Cierto? Y entonces aquí surge algo que es importante, que no se puede dejar de lado en una buena redacción, que es la primera regla de concordancia. La primera regla de concordancia, ¿no es cierto?, se da por la relación que existe entre las desinencias de una palabra con las desinencias de otra palabra. Esa es la concordancia. En castellano, ¿no es cierto?, esta primera regla de concordancia se refiere al nombre. Cada vez que hay un nombre, habrá un artículo, habrá un adjetivo. Es decir, se tratará el nombre de manera general o de manera específica. O se tratará al nombre caracterizándolo de alguna manera. Ese sería el adjetivo, ¿no es cierto? Entonces, esa relación entre el nombre
que tiene por núcleo el nombre y su modificador el artículo, su modificador el adjetivo, se tiene que dar en base a esta regla de concordancia. ¿Cuál es la regla de concordancia? Que deben concordar esas palabras, ¿no es cierto?, esos términos en número y en persona. En número y en persona. Primera regla de concordancia, que se da solamente sobre el nombre. Solamente sobre el nombre. Yo puedo decir la casa grande, ¿no es cierto? Voy a poner un ejemplo más al punto, ¿no? La casa, perdón un momentito. La Casa Blanca, ¿no es cierto? La Casa Blanca, ¿no?, está en el frente, o al frente, si quieren. O puedo decir también, la Casa Blanca está en el frente opuesto. ¿Cierto? Yo tengo ahí la Casa Blanca, estoy hablando acerca de la Casa Blanca, ¿no es cierto? Y digo que está en el frente opuesto. Yo tengo ahí en la Casa Blanca como eje, ¿no es cierto? Como eje, tengo casa. Y concuerda en la en femenino singular. Y concuerda blanca en femenino singular. ¿Cierto? Cuando digo está en el frente opuesto, también tengo una frase nominal. El frente opuesto. Frente es un nombre, está en el frente opuesto. También tengo una frase nominal. Pero esa frase nominal ya no es de lo que estoy hablando, sino es del comentario que estoy haciendo acerca de la Casa Blanca. Pero igual es una frase nominal. Pero no es objeto de referencia, sino es objeto de comentario. Y ahí suceden varias cosas. El frente opuesto. Si yo tomo el nombre frente, lo único que encuentro es, como variación, es frentes. El frente, los frentes. Entonces, aquí estoy en singular, pero no hay información de femenino. No hay información de género, ni de masculino ni de femenino. No hay. Y entonces, ¿cómo soluciono yo ese tema? ¿Cómo sé si es masculino o femenino? Por medio del artículo, el, y ahí está, femenino singular. Y entonces tengo que decir el frente opuesto. No puedo decir la frente opuesta. No puedo. Entonces, las concordancias se pueden dar en género y número, ¿no es cierto? Y la concordancia se puede dar solamente en número. Y además hay una definición del género por el uso del artículo. De la concordancia en género por el uso del artículo. Eso lo hemos explicado bien. En el verbo, ¿no es cierto? El verbo. ¿Pueden haber variaciones? Sí, ahí están los adverbios. ¿Los adverbios pueden variar? Sí, pueden variar los adverbios, pero su información no es una información relacional. No es una información relacional. No varían para que se coordinen, para que hagan concordancia con otro término. No, no varían para eso. Y la variación es muy pequeña y muy localizada, además. ¿Podemos continuar, por favor? Bien, después hemos dado una importancia particular, ¿cierto?, a los relacionadores. Porque los relacionadores tienen como característica formal ser invariables. Puede ser una o dos palabras, ¿no? Pero esa combinación de esas palabras es invariable. En lingüística se dice que son sintagmas cristalizados. ¿Ya? Por si acaso alguien tenga interés en la terminología lingüística. Entonces, son invariables. Yo tengo la palabra de, tengo la palabra sin embargo, tengo la palabra
por lo tanto, ¿no es cierto? Tengo la frase por lo tanto, en consecuencia, pero son invariables. No existe por los tantos, ni existen des como preposiciones, ¿no? Ni existen pors como proposiciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Son invariables. Esa es una primera característica formal. La otra característica es que nos ubican, nos permiten ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Y no solamente en el espacio y en el tiempo, sino también en el modo, también en la naturaleza de algo, ¿no? Estas preposiciones son estos relacionadores son sumamente importantes, porque tienen que ver, ¿no es cierto?, en muchos de sus casos, con el tratamiento lógico-lingüístico de la información, ¿no? Lógico-lingüístico de la información. Eh, Hemos hecho hincapié en las llamadas conjunciones adversativas, ¿no? ¿Qué significa que una conjunción es adversativa? Que se opone a algo anteriormente dicho, pero hay diferentes formas de oponerse. Hay diferentes formas de oponerse. El no obstante tiene una forma de oponerse. El sin embargo tiene una forma de oponerse. El pero tiene una forma de oponerse. El aun cuando, ¿no es cierto? Tiene otra forma de diferenciarse de lo anterior por oposición. Esa fineza no es esa fineza para captar, ¿no es cierto? Esa fineza para captar el, el, los detalles, ¿no es cierto?, del manejo de estas conjunciones, es válido para todas las conjunciones, es válido para todas las preposiciones y también es válido para todos aquellos relacionadores, o sea, aquellos nexos que pueden ser nexos entre oraciones, que pueden ser nexos entre párrafos, ¿no es cierto? Y que pueden, por último, ¿no es cierto? Están dando razón de la lógica con la cual se está articulando, la cual se está articulando el mensaje escrito. Este punto, ¿no es cierto?, es un punto clave porque puede dar lugar a dos cosas. En primer lugar, a un nivel, a un alza del nivel de competencia lingüística. Es decir, una persona, si maneja bien los relacionadores, evidentemente está en un nivel de competencia lingüística superior. Evidentemente, ¿no? Ahora, si si tomamos en cuenta, ¿no es cierto?, que generalmente se están dejando de lado las conjunciones, las preposiciones, etcétera, se está perdiendo la lógica de relación entre los elementos del texto, ¿no? Eso implica, y ahí está su mayor importancia, ¿no? Esto implica un deterioro de los niveles de organización del conocimiento. Estamos, al dejar esto, si se convierte en un hecho social, en un hecho social eh, de ausencia de relacionadores que sea importante, ¿no? Estamos conduciendo al mundo hacia una lógica solamente referencial. El mundo es un objeto del cual hay que decir algo y no interesa quién lo diga. Y entonces será mejor, será igual que un robot, ¿no es cierto?, que hable un robot a que hable un humano. La inteligencia artificial me deja todas esas dudas, ¿no?, después de reflexionar sobre el lenguaje. Ahora bien, eh, como se han establecido estas relaciones en torno al nombre, y ahí hay la concordancia del eje nominal,
y se han establecido una serie de relaciones respecto al verbo. Entonces nosotros tenemos que los mensajes se elaboran por una relación que hay entre la parte referencial, en donde está el nombre, ¿no es cierto? Y la parte del comentario en la cual está el verbo. ¿Por qué es la parte del comentario? Porque el verbo nos mete en el tiempo. Y es en el tiempo en el cual se pueden hacer comentarios. No solo en el tiempo, pero es en el tiempo donde se pueden hacer comentarios. Y aquí viene la segunda regla de concordancia. Si yo tengo que armar, tengo que armar, ¿no es cierto? Mi mensaje a través de una relación entre lo que hago como referencia y aquello que comento acerca de esa referencia, tiene que haber alguna relación entre los núcleos, entre el nombre y el verbo. ¿Esa relación cuál es? Que el núcleo del eje nominal, el nombre, y el núcleo del eje verbal, el verbo, concuerden en número y en persona. No pueden concordar en tiempo porque el nombre no tiene tiempo. Eso es capital. No pueden concordar en modo porque el nombre no tiene modo. Pero sí pueden concordar en número y en persona. Yo singular hago, digo, resuelvo, entiendo, manifiesto, etcétera. ¿Concordancia de qué? De número. Yo singular hago, singular. Primera persona, yo hago, no yo hagas. Segunda persona, no. No, no, no. Valido a segunda persona, tú haces. ¿Cierto? Ahí está la concordancia. ¿No? Entonces, esta concordancia, esta es la segunda regla de concordancia oracional. La segunda regla de concordancia oracional. Tiene que haber una relación de número y de persona, la persona del verbo, primera, segunda, tercera, de número y de persona, ¿no es cierto? Por la cual se establezca una relación adecuada entre el nombre y el verbo. Yo he escuchado mucho decir, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, ¿no? Evidentemente, ahí hay un tema de concordancia. Pero ese tema de concordancia eh, es por un tipo de tratamiento, tú y usted. El tú es tienes, el usted es tiene, por un tipo de tratamiento. Y además, ¿no es cierto? Esta regla de concordancia no se agota en sí misma, porque esto está en el nivel formal, igual que el nombre con el artículo y con el adjetivo, ¿no es cierto? Tienen esa concordancia, ¿no? Tienen esa concordancia de número, de género y número, ¿no? Acá tenemos de número y persona, pero todo está en el ámbito formal. Si hay un nombre que está hablando de algo, entonces hay un verbo que tiene que concordar con ese nombre, número y persona. Concordancia oracional. No se agota, sino que también hay una concordancia a nivel semántico. Esa concordancia de nivel semántico, esa concordancia del nivel semántico, ¿no? Es una concordancia que tiene que ver con el mundo cultural. ¿Se acuerdan que decíamos que una de las características de la buena redacción era conocer el mundo cultural? Conocer el mundo cultural. Entonces, es decir, hay visiones y comportamientos que son propios, ¿no es cierto?, de determinados grupos sociales. Eso es lo que se llama cultura. Eso es lo que se llama cultura, ¿no? Entonces,
hay visiones del mundo, ¿no? Que son diferentes y que van impregnando los significados, Y en algunos casos, para unas culturas los significados son incompatibles y para a otras culturas esos mismos significados son compatibles. Estoy entrando en el nivel del significado de la unidad de mensaje que es la oración. Porque como ya ustedes han escuchado, pueden haber oraciones sintácticamente perfectas, cuya forma sonora es reconocible y sin embargo sus significados son incompatibles. Hablamos de una incompatibilidad que se podía mover tanto respecto del ámbito de la referencia como respecto al ámbito del comentario, ¿no? Los elefantes fuman teteras. Entonces, allí fumar requiere de agente humano, no hay agente humano. Fumar requiere de un objeto, ¿no es cierto?, que sea herbáceo, ¿no? Y específicamente que sea tabaco, que sea marihuana, ¿no es cierto? Entonces, si no hay eso, no se fuma, ¿no? Entonces hay una incompatibilidad semántica. Esa incompatibilidad semántica tiene que ser vista por el, tiene que ser vista como a la inversa, como la necesidad de compatibilizar los significados. Desde luego, que ustedes me dirán, sí, pero en el lenguaje coloquial utilizamos el lenguaje, un lenguaje donde hay incompatibilidades, pero que se entiende perfectamente. Es verdad, eso es cierto. Eso es cierto. Cuando a una persona que ayuda le dicen eres un ángel, si lo miramos desde el punto estrictamente lógico, no puede ser pues, que una persona sea un ángel. Por lo tanto, el término humano y el término ángel, relacionados por el verbo ser, eres un ángel, ¿no? Son incompatibles. O, digamos, si es que por ejemplo, si uno escucha una cumbia, ¿no? Y dice las caleñas, la de Cali, ¿no? Las caleñas son como las flores. ¿Cómo van a ser como las flores? No pueden ser como la flor. No pueden ser. Una mujer no es una flor. Y sin embargo se entiende perfectamente. Eres como Y un tal se Perú. entiende perfectamente que la cumbia continúa con sus faldas son de 1000 colores, y ellas mueven las caderas como los cañaverales. Aceituna. ¿Cómo van a mover las caderas como los cañaverales? Eso es una contradicción. Primero porque las caleñas no son cañaverales y segundo porque los cañaverales no son mujeres, pues. Es una contradicción. Sí, pero me dice, esa contradicción se entiende perfectamente. O sea, ahí la incompatibilidad semántica, ¿no es cierto? No es dificultad. ¿Verdad? Eso es cierto. No es dificultad, pues. Eso es lo que se llama la función poética del lenguaje. ¿Por qué? Porque a la base de esto, la persona que está utilizando ese tipo de lenguaje sabe que hay una comparación en el medio, hay una comparación de dos mensajes que dan como resultado un tercer mensaje. Doctor, el doctor, Hay flores de 1000 colores, las faldas de las caleñas usan faldas de 1000 colores, entonces ellos son como las flores, ¿no? Hay una comparación. Una comparación supone dos mensajes. Hay un tercer mensaje que es entendido en razón de que hay esa comparación.
En el Doctor, caso del insulto, eso es clarísimo. Una persona que no entiende, por más que se le explica, se le dice, eres una bestia. No es una bestia. Lo bestial está relacionado con lo animal y con la limitación de aprendizaje, ¿no es cierto? Eres un burro una vez. La persona no es ni un burro, ¿no es cierto? Y puede tener cierta limitación de aprendizaje, pero no es para compararlo con el, no es para que lo haga animal, no es para que lo haga animal. De, este, de esta función de la función poética no hemos hablado, porque se entiende que la mayoría de ustedes, o si no todos, ¿no? Están en un mundo que se mueve más bien en un predominio de la función referencial y no de la función poética. Sin embargo, les voy diciendo que en la vida cotidiana la función poética está este, funcionando. Yo recuerdo que había ido con mi esposa a Churín y estábamos yendo en un tour ahí, en un micro, ¿no? En un tour en Churín y habían dos señoras que se habían hecho amigas nuestras que eran de Ica. Y entonces yo le hablaba a mi esposa, ¿no? Seguramente le estaría hablando bonito, ¿no? No, porque yo no me acuerdo. Y la señora de atrás dijo, le está engolosinando el oído, ¿no? Nadie se dio por ofendido a ese respecto, nadie se perturbó porque no se entendiera, no, no, nada. Pareció muy gracioso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver una golosina, no es cierto?, con el oído de una persona. Entonces ahí hay una comparación que está a la base, ¿no? Así como las golosinas endulzan, él con la palabra está afectándola positivamente a la esposa en el sentido sexual del término, ¿no? Eso es lo que quieren decir. Entonces, esto es, este asunto en realidad eh, hace que la regla de incompatibilidad semántica, ¿no es cierto?, funcione o sea, se haga posible por medio de la función poética, sí, se hace posible por medio de la función poética, pero no hay incompatibilidad semántica, ¿no es cierto?, cuando uno tiene como predominio alguna de las funciones que no es la función poética. Es decir, si hay predominio de la función referencial, hay una contradicción entre los términos y se produce el fenómeno de la incompatibilidad semántica. Ahora, claro, si nosotros tenemos como unidad de mensaje la oración, y en la oración hay concordancia y hay compatibilidad semántica, ¿no? Nosotros podemos decir que existen oraciones y que por lo tanto podemos elaborar los mensajes, ¿no?, con propiedad. Pero los tipos de mensajes son diversos, ¿no?, según predomine o no predomine una función en el circuito de la comunicación. Si yo tengo un mensaje donde predomina el emisor, estará como dominante, ¿no es cierto?, la función expresiva. Si yo tengo un mensaje donde se intenta constantemente afectar positivo o negativamente al receptor, ¿no es cierto?, entonces ese mensaje tendrá como predominio, ¿no es cierto?, la función apelativa. Si yo quiero dar información y que se centre la atención en la información, entonces la función es la función predominante, es la referencial. Si yo estoy reflexionando acerca del lenguaje y digo la palabra tal significa tal cosa, ¿no?,
los párrafos se articulan de esta manera, ¿no? Los significados de estas palabras son contradictorios. Estoy haciendo función metalingüística y está predominando esa función. Si yo me callo en un momento determinado para suscitar expectativa, suspendo el canal, ¿no? Suspendo el canal y el canal, lo que me va a producir es una sensación de justamente de expectativa, ¿no? Y porque estoy haciendo predominar, ¿no es cierto?, la función o no función del canal. Y ahí está la función de contacto. La función de contacto. Entonces, aquí hay oraciones que son expresivas, oraciones que son apelativas, oraciones que son referenciales, oraciones que son metalingüísticas, oraciones que son de contacto. Y eso hace que miremos las oraciones desde el punto de vista comunicativo. O sea, no basta con que yo diga, una oración tiene su referencia y su comentario, ya, es una oración simple. Hay dos referencias y dos comentarios, oración compuesta. Hay referencia, no se puede ubicar la referencia de una oración si en relación con otra hay una oración subordinada. Hay dos oraciones juntas, es una oración coordinada. Perfecto. Pongo sí y entonces estoy ante una oración condicional. Eso está bien. Eso está bien. Pero esa oración condicional necesariamente, esa oración meramente simple, ¿no es cierto? O compuesta, ¿no? O subordinada, ¿no es cierto? Siempre estarán dentro del circuito de la comunicación y siempre supondrán un predominio de una de las funciones que acabo de expresar. Las funciones que acabo de expresar. Este punto, ¿no es cierto? ¿No? Este punto es bueno tenerlo en cuenta. Ayer, mientras hacíamos los ejercicios, todo el mundo se fijaba en qué, y es natural que sea así, no es una crítica, no es una crítica. ¿Qué se quiere decir? A ver, los puntos, ya, ¿qué se quiere decir? La pregunta final fue, ¿a qué le pondrían signos de admiración? Y la pregunta supone dos funciones. La primera es, respóndanme, que es la función apelativa. Y la segunda, ¿no es cierto?, es, no hay nada que en el texto que el autor tenga que decir de manera especial, función expresiva. Sí, entonces colocaron admiraciones en varios puntos de ese texto. Podrían también haber preguntado, ¿hay alguna interrogación en este texto? Usted me hubiera dicho, no, no hay interrogación en este texto. No hay nada que pueda preguntar. Entonces la función apelativa estaría en un sitio muy por debajo de la función expresiva y de la función referencial. Cuando fuimos cambiando los términos, yo creo que este va adelante, el otro va atrás, vamos a separar este párrafo del otro, etc. ¿Qué función está predominando ahí? La función metalingüística. ¿Nos interesó si era simple o compuesta la oración? Depende. Cuando yo les dije, ustedes, dígame cuántos verbos conjugados hay acá. Uno. Había uno. Llegaron a haber 7 verbos conjugados. 7 oraciones. Que el referente sea uno solo es otro problema. Si hay 7 verbos conjugados, hay 7 oraciones. Están sintetizadas porque están predicando de uno solo, no quiere decir que haya una sola oración. Hay 7 oraciones ahí.
No nos interesó tanto eso, sino que hubiera una cierta congruencia. Cuando le dije, ¿se pueden unir párrafos? Sí, pero mejor ponemos este más arriba, este más abajo. No, al final esa frase que no es propiamente una oración, ¿no es cierto? Lo colocamos entre el signo de admiración, función expresiva, la dejamos al final. ¿Qué estaba en juego ahí? No estaba en juego solamente la lógica, o sea, la función representativa, ¿no? Referencial, ¿no? Estaban diferentes funciones. Sabíamos que eran oraciones simples, compuestas, algunas subordinadas, otras no, etcétera. ¿El aspecto formal? Sí, también. Los mensajes oracionales, ¿no? Hay que mirarlos siempre desde la perspectiva de la comunicación. ¿Y por qué? Algunos de ustedes hablaban de utilizar las comas enfáticas. Las formas enfáticas son de exclusiva determinación del emisor. Es decir, en el texto yo coloco una coma y hago énfasis, o coloco dos comas y hago énfasis, ¿no es cierto? O coloco admiraciones y hago énfasis, ¿no es cierto? Eso es por determinación del emisor. Le quiere hacer saber al otro, ¿no?, que eso es importante en el texto, ¿no? Había una parte del texto que analizamos ayer que decía en la presencia de Dios. Eso alguien dijo, lo pongo yo entre admiración. Yo pregunté, ¿usted es católica? Sí, yo soy católica. Le interesaba como católica a la emisora, en este caso, ¿no?, a la que emite, ¿no?, resaltar ese punto. Y eso es totalmente válido. Es totalmente válido. Entonces, ese ejercicio que hemos hecho ayer, que es el ejercicio de un solo texto, nos llevó como 20, 25 minutos, eh, está dando cuenta de que no podemos movernos únicamente en el ámbito propio de la información, en la función referencial. Nos tenemos que mover también en los ámbitos del emisor, del receptor, de las funciones que realizan, ¿no es cierto? Que realizan. Es decir, no basta con que evoquemos los objetos se buscan de determinada manera, desde determinada perspectiva. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. La siguiente lámina, por favor, don Arturo. Muy bien. Todo esto, ¿para qué? Para saber cuál es la unidad mínima de mensaje. ¿Y por qué queremos saber que se trata de la unidad mínima de mensaje? Porque tenemos que saber reconocer cuándo hay una oración para poder puntuar adecuadamente. Primera regla de redacción: se utilizan los puntos cuando se terminan las oraciones, sean simples o sean compuestas. Si yo quiero puntuar oraciones simples, una yuxtapuesta a la otra, o sea, al costadito de la otra, no hay ningún problema. Pero tiene que ser oraciones. ¿Cómo las reconozco? Porque hay verbos conjugados. No hay amar, no hay amando, no hay teniendo, no. Esos son verboides. No están conjugados. No están conjugados, por lo tanto no pueden ser el núcleo del comentario, no pueden ser el núcleo del comentario. ¿Qué significa esto? Que yo ubico el verbo conjugado, y al ubicar el verbo conjugado sé que está en singular o plural, y sé que está referido a la primera, segunda o tercera persona. Yo lo sé. Inmediatamente yo, en mi mente, entiendo
que si el verbo está ahí, su referencia tiene que estar, o sea, el mundo de la referencia, el nombre, ¿no es cierto? O el pronombre del cual se está predicando algo, del cual se está comentando algo, tiene que estar en singular y tiene que estar en primera, segunda o tercera persona. No hay otra fórmula. Y esa es la aplicación de la ley de concordancia. Y entonces, ustedes reconocen y de repente se dan con la impresión, con la información de que está sobreentendido. Yo digo, la oración le cantó claro, se lo dijo con toda claridad. ¿Cuál es el referente? No está, ¿no? Está sobreentendido, pues. Él. Estoy hablando de una persona, ¿no? Él. Se lo dijo de frente. Está sobreentendido. La casa es amplia. Busco es, que está conjugado y ¿de qué estoy hablando? Si digo es, la casa. Allá. ¿No? Bajamos en la siguiente esquina. ¿De quién estoy hablando? De nosotros. Ah, por lo menos somos dos. Así lo entiende el chofer, ¿no? Van a bajar por lo menos dos si se bajamos en la siguiente esquina. La persona está con su familia y dice, bajemos, bajemos. Nosotros bajemos, incluido yo. Bajen, bajen. Quiere decir que yo me quedo. Los demás bajan. ¿Me cuenta? Ustedes bajan. Esa es mi referencia. Ustedes bajen. Esa es mi referencia. Ustedes. Y este punto es clave. Sepan reconocer la concordancia. Si no están claros en esto, van a perder el foco de atención. Ahora vamos a hablar en un momentito sobre esto. Van a perder el foco de atención. Fíjense, eh, estamos hablando del punto, al interior del punto tenemos signos que son, al interior del punto tenemos signos que son de puntuación intraoracional, ¿no es cierto? Intraoracional. Entonces ahí tenemos las comas, que las hemos explicado con detenimiento, ¿no? El punto seguido del punto aparte, los dos puntos, los puntos suspensivos, etcétera. ¿No? No vamos a entrar en ese detalle. La siguiente lámina, por favor, don Arturo. Entonces, tenemos todos estos situaciones. Ahora vamos a ver cuál es la lógica de composición de texto. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para elaborar un texto teniendo en cuenta todos estos instrumentos? El primer paso, o sea, hay cuatro pasos, el de planeamiento, el de ordenamiento, el de escritura y el de revisión. Son cuatro pasos para componer un texto. ¿Verdad? Vamos a explicar cada uno de ellos. Al siguiente, don Arturo. Fíjense, queremos hablar acerca de algo, entonces tenemos que planificar, ¿no? Tenemos que planificar. Tenemos que plantearnos qué vamos a decir. Aquí yo les he puesto un detalle histórico. En la Edad Media esto se llamaba la invencio o inventio, como dicen otros, ¿no? Invencio. Muy bien. Se trata fundamentalmente de la búsqueda de todos los elementos apropiados al texto que se pretende elaborar. ¿Qué cosa se quiere decir con esto? Que hay que establecer el tema.
Si yo preguntara en este momento, eh, después de haberles dicho que tienen que escoger un tema para hacer una redacción, cosa que no voy a hacer, ¿no? Si yo les hubiera preguntado eso, ustedes me dijeran, voy a, voy a hablar acerca de los astros, o de repente me dijeran, voy a hablar acerca de la política actual en el Perú, o después de un rato a alguien se le ocurriera decir, voy a hablar acerca de mi familia, y, y a alguien se le ocurriera decir, voy a hablar acerca del dolor, de la muerte, o de qué sé yo, de cualquier tema de esto, no de la religión. ¿Ustedes creen que tienen un tema? No tienen un tema. Tienen un marco referencial. Tienen un marco referencial. Es decir, voy a hablar acerca de los astros. Quiere decir que yo tengo una idea generalísima de los astros. Miro es como mirar el cielo y ver el cielo en una noche clara plagado de estrellas y encima con la luna. O si yo digo voy a hablar de la política en el Perú y puedo hablar y puedo referirme a aspectos mil acerca de la política. Y de repente se me ocurre decir que, bueno, voy a hablar acerca del conflicto que hay entre la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia. Y resulta que ya no es toda la política. Voy a hablar acerca del mensaje presidencial del 28 de julio. Entonces es más específico. ¿Qué cosa del mensaje presidencial? No hay tema. Hay sencilla y únicamente un marco de referencias. Y ese marco de referencias tiene muchos objetos. Yo diría muchas subreferencias, ¿no? De las cuales también se podría hablar. Y entonces aquí entramos en un proceso de delimitación del tema. No es la primera idea, ¿no es cierto?, la que se le ocurre, la que ocurre en la mente de una persona, la que se constituye en el tema de eh, desarrollo, que se pretende desarrollar. No, no es así. Y entonces uno entra en un proceso de delimitación. Cuando se dice que se trata del planeamiento de la redacción, quiere decir que se entra en un proceso de delimitación. Recuerdo que estaba dictando un curso de redacción también, ¿no? Y ese curso de redacción, eh, una chica que seguramente estudiaba Derecho o era abogada, ¿no? Agarró y dijo que iba a hablar acerca del Código Penal. Dije, no, 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 no. Que iba a decir que tiene 500 artículos, que tiene tantos capítulos y que tiene tanto... ¿Debe hacer una descripción del Código Penal? No, 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 me dijo, quiero hablar acerca del procedimiento del Código Penal, pero le digo, ¿va a hablar acerca del procedimiento del Código Penal? En el Código Penal hay varios procedimientos. O sea, por supuesto que hay cosas comunes entre todos esos procedimientos porque se refieren a delitos, pero no todos los procedimientos son los mismos para todos los delitos.
Sí, no. Lo que voy a hablar es acerca de el papel del fiscal, el papel del juez y el papel del abogado defensor. Ah, eso es otra cosa. ¿Qué se había producido ahí? Un proceso de delimitación del tema. Claro, hay momentos en los cuales el tema viene delimitado, ¿no? Si el jefe le dice, quiero que me hagas un informe sobre tal cosa, y es muy puntual, a ver, hazme un informe en personal, ¿no? Hazme un informe sobre las asistencias de fulano. No hay mucho que debatir ahí. Lo máximo que uno podría preguntar es, ¿durante qué periodo? Porque el señor tiene 50 años acá. Y 50 la años o... No, solamente los últimos 5. Ah, ya, perfecto. Mañana que van mucho. Cuando vienen estas, digamos, estas órdenes, ¿no? Estas órdenes muy claramente puntualizadas, no hay ningún problema. Cuando uno quiere tratar un tema y se da con una primera idea, jamás desconfíen ustedes, ¿no es cierto? Jamás esa primera idea será su tema. Entren en un proceso de sana desconfianza y decir, no, esto de acá lo tengo que delimitar. Y entonces, en ese proceso, una vez que ya se ha delimitado el tema, entonces uno empieza a hacer un acopio de información. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Si yo voy a hablar acerca, ya no de los astros en general, sino sobre la influencia de la luna en las mareas, yo tengo que buscar información sobre la influencia de la luna en las mareas. Si yo digo que voy a hablar acerca de la relación de la luna con la Tierra, tengo que buscar información acerca de la relación de la luna con la Tierra. Entonces busco esa información. Esa información puede ser una información abundante o puede ser una información muy poca. Por ejemplo, yo estaba buscando información acerca de las resoluciones legislativas en el Congreso, un tema que tengo pendiente ahí de publicar. Lo único que hay son resoluciones legislativas, nada más. Pero sobre las resoluciones legislativas, cuál es su naturaleza, en qué casos son responsabilidad del Poder Ejecutivo, ¿no? Proponerlas, ¿no?, ante el Congreso. En qué casos el Congreso tiene competencia para elaborar una resolución. No hay nada. No hay nada escrito sobre la resolución legislativa. Entonces ahí tengo yo que crear, ¿cierto?, una información. Ya no hago acopio de una información acerca de, sino que yo tengo que crear información acerca de. Entonces, ese punto, el punto del planeamiento, supone primero la delimitación de un tema, no el establecimiento de un marco referencial, no. De un marco de referencias, no. Es la delimitación del tema. Y acá se plantea el asunto de la objetividad y de la subjetividad, que esto está bien delimitado, que no está, que no es objetivo, que es subjetivo. Esas son tonterías. Cuando uno delimita el tema, lo delimita bajo determinados parámetros, eso es lo que va a desarrollar. Y no hay nada objetivo ni subjetivo, sino hay algo interobjetivo-subjetivo. Hay una relación entre el objeto y una relación entre el sujeto de conocimiento. Entonces, todo aquello que sirva, ¿no es cierto?, tendrá que ser acopiado. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Ahora,
se trata del ordenamiento, ¿no? Bueno, en latín se llamaba disposición, ¿no? Poner en orden, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Es la que tiene que ver con el ordenamiento de la información que poseemos. El ordenamiento de la información que poseemos supone, primero, que obviamente hemos delimitado y que poseemos una información, ¿no? Y que poseemos una información. Esa información tiene que ser trabajada en un orden determinado, en un orden determinado. No puede ser que yo, porque encuentro un dato acá, lo pongo aquí, después lo sigo poniendo en el otro lado. No, tiene que haber una reflexión acerca de en qué orden voy a utilizar esa información y además con qué finalidad. Cuando yo ordeno con una finalidad determinada. Yo puedo tener en la mente una conclusión y voy ordenando mi información para llegar a esa conclusión. De repente sucede que la información me lleva a otra conclusión, ese es otro tema. Cambio la conclusión. Pero tengo que ir ordenando la información. Y aquí hay que evitar la manipulación de la información. En este caso también se da, o sea, en esta instancia de la elaboración del texto, también se da el proceso de selección, ¿no es cierto? Pero ese proceso de selección de la información que estoy ordenando supone descartar información que no voy a utilizar. Algunas personas piensan que toda la información que han compilado sobre el tema tiene necesariamente que ser utilizada en la redacción del texto. No es así. No es así. Hay información que tiene que ser dejada de lado porque no es pertinente, porque establece criterios totalmente distintos al razonamiento que yo estoy haciendo. Que yo considero que este razonamiento es válido y que esto la dotaría de invalidez. Entonces tengo que dejar. Pongo. Cada, cada uno, cada uno de las ideas, ¿no es cierto?, que esa información me permite establecer, las pongo uno detrás de otro. Pero al mismo tiempo que he descartado, tengo que ordenar. Ya, voy a trabajar con estas ideas, sí, pero ¿en qué orden? ¿Cuál va primero, cuál va segunda, cuál va tercero? Por ejemplo, hay un criterio, ¿no? Si una idea está incluida dentro de otra, entonces primero hay que poner esa otra, que es la que incluye, y después desarrollar la otra idea. Si hay una idea que es general, colocamos la idea general y después vamos a lo específico. Si son dos ideas contrapuestas, se supone que la tercera, ¿no es cierto?, va a intentar, la tercera o cuarta, no sé, depende de cómo se desarrolle, va a intentar solucionar esa contradicción, porque no se puede mantener la contradicción. ¿Cierto? Entonces, uno puede tener muchos datos, hay datos que son inservibles. Estos son los datos que sirven. Yo puedo descartar datos por multitud de criterios. ¿Eh? Este dato de 1932 me sirve o no me sirve. Este dato de 1992, ¿no es cierto? ¿Por quién está, por qué autor ha escrito sobre él? Fulano de tal. Este autor ya ha sido contradicho por este otro y acá hay un problema, no lo voy a tener en cuenta.
Estos son datos desactualizados. Este dato de acá, de esta ley, no lo puedo citar porque esta ley ha perdido vigencia tal año, o sea que ya no interesa para mi razonamiento jurídico. Si estoy haciendo un estudio acerca de la alimentación, no puedo afirmar ya, después de los estudios que se han realizado, de que la yema del huevo ayuda a subir el colesterol. Ya no, ya. No puedo seguir sosteniendo eso. Y yo descubro en mis datos que tengo esa información. La dejo de lado. Y pongo la información en una primera instancia y después la reviso, ¿no es cierto? Para decir si es suficiente, para convencerme de que es suficiente y si es suficiente, en qué orden va a ir. ¿En qué orden va a ir? Pasemos a la siguiente lámina. La siguiente lámina tiene que ver con la redacción, ¿no? En retórica antigua se hablaba de que uno compila los datos y todo eso y después para hablar, ¿no es cierto? Para hablar, ¿no es cierto? La elocución, ¿no? Pero acá es la elocución, ¿no? Pero acá es para redactar, ¿no? Y entonces ahí tenemos todos los elementos lingüísticos, ¿no? Que nos permiten plasmar el texto. Todo el texto, toda esta parte es un proceso, ¿no es cierto?, que apunta a la redacción después de haber ordenado las ideas principales, ¿no es cierto?, de haber descartado a todos aquellos datos que no son necesarios, que no van a poder ser desarrollados, que son contradictorios, etcétera, etcétera. Entonces empieza todo el desarrollo. Y entonces aquí, en general, hay un formato. En general hay un formato. En otro curso podemos hablar acerca de los textos administrativos, ¿no? Que tienen cada uno su formato. Pero desde el punto de vista lógico, ¿no? Acá hay un formato. Lo primero es una introducción. Voy a hablar acerca de esto. El señor fulano de tal, director de tal sitio, solicita información sobre tal cosa, en relación con esto y lo otro. Después viene, al respecto tenemos que decir lo siguiente, o sea, viene el desarrollo. En una introducción hay un desarrollo y al final hay unas conclusiones. Cuando uno realiza este tipo de formato, ¿no es cierto?, donde empieza donde empieza el desarrollo propio del texto, es decir, la redacción misma, ¿no?, puede darse cuenta de que en ese desarrollo las ideas que se ha plasmado inicialmente, que ha ordenado, entran en conflicto. Es decir, oye, pero yo estaba pensando de que esto era así, pero ahora con estos argumentos que estoy tratando de armar con la redacción, no, no resulta, no es coherente, no es consistente lo que estoy diciendo. Ahí caben dos cosas. O se descarta, ¿no es cierto? Y por lo tanto se quita esa parte de esa idea fuerza, o sencillamente se va a un enfoque que sea adecuado, porque de repente es desenfocado, ¿no es cierto? Es desenfocado en redacción. Esto supone claramente que yo sé, ¿no es cierto?, utilizar el código gráfico, sé separar las oraciones, sé armar los párrafos, ¿no es cierto?, sé dónde empieza y dónde termina el texto.
Ahora, le voy a decir que en la experiencia del que escribe, uno puede saber dónde empieza, pero siempre termina donde menos piensa. Porque en el texto, en el armado del texto, en el armado del texto, hay como una especie de retroalimentación. ¿Qué significa eso? Yo tengo el tema, correcto, ya, pero ese tema lo voy a desarrollar a través de estas ideas, se ha copiado esta información, etcétera. Es correcto. Voy al desarrollo de la escritura y la escritura inmediatamente pone en tela de juicio por sí misma, por el mismo desarrollo de la escritura, ¿no? Pone en tela de juicio si es que se ha armado bien o no se ha armado el esquema anterior, o no se ha armado bien el esquema anterior. Lo pone en tela de juicio. ¿Qué significa? Va reformulándolo, va cambiando. Entonces, esta parte puede hacer que cambie las ideas fuerza. Y estaría muy bien que las cambie, si es que hay fundamento para eso. Hay una constante retroalimentación. La siguiente lámina, por favor. Esta retroalimentación, esta retroalimentación es una retroalimentación que requiere de un proceso de maduración. Yo puedo estar cantando. De hecho, fíjense, yo estoy escribiendo un artículo sobre la derogación, ¿no? Sobre la derogación de las normas, y todavía no lo termino, ¿no? Y cada vez que me acerco, me encuentro con esta información de fulano, con la información de mengano, o sea, lecturas que tengo que hacer para fundamentar esto y aquí y allá, y de repente me encuentro con que también en el Código Civil hay esto y no sé cuánto, que por aquí y por allá, no, me encuentro, he redactado. Digo, falta esto, falta lo otro, falta aquello. Esta idea de acá no es, no debe ir en esta parte, sino que debe ir después, o no debe ir. A pesar de que tengo armado mi esquema de desarrollo, tengo que estar dispuesto a cambiarlo. No digo que lo debo cambiar, no, tengo que estar dispuesto, tengo que tener una buena disposición para cambiar ese tema ese orden establecido con prioridad. Y de repente, al cambiar ese orden, me doy cuenta de que mi tema no está bien expresado. Como siguiente ejemplo. He terminado de desarrollar mi artículo sobre la derogación. Muy bien. Escribí mi artículo sobre la derogación. Y de repente me doy cuenta que al sacar las conclusiones, ¿no? Estoy afirmando algo que solamente tiene que ver con el tratamiento de la derogación tácita. Y mi artículo se llama La derogación. Tengo que cambiar el título. Ese tema ya no es el tema de la derogación, es solamente la derogación tácita. Por ahí me ha llevado el razonamiento. Los elementos que tengo me condicionan para ir en determinado camino. Ese ir en determinado camino supone que yo puedo retroceder retroceder y avanzar constantemente. O sea, reafirmarme en que el esquema está bien hecho, en que el título está bien puesto, etcétera, etcétera, etcétera. No, en razón del tema que escogí inicialmente. Si, por ejemplo, se da una precisión del tema y el título es demasiado general, tengo que hacer el título más preciso. Redactar no es un acto único, es un procedimiento, un proceso. Y en eso también hay que tener conciencia. Por eso, una, una sugerencia que yo siempre hago es que se aplique el criterio del reposo
de la redacción, del reposo textual, ¿no? Del reposo textual. ¿Qué significa eso? Yo he redactado mi primer texto y digo, bueno, ya terminé. Sí, pues ha terminado, déjalo reposar. No sé cuánto tiempo puedes hacerlo reposar, de repente 2 horas, 3 horas, de repente puede ser 2 días, 3 días. A mí me pasa que a veces lo dejo reposar hasta un mes, ¿no? Estoy terminando de escribir una novela, ¿no? La estoy dejando reposar porque pienso terminarla antes de Navidad, ¿no? ¿Sabes Entonces, qué se ahí está quedó reposando. en la olla? Esa Que ya le leche. he revisado una vez y Perfecto. me he dado cuenta que hay una serie de cosas que tengo que modificar. Lo mismo pasa con cualquier texto, sea un texto pequeñito o un texto grande. Lo mismo pasa. Tiene que haber una etapa de reposo después que uno ha elaborado el texto. Y ahí es donde uno empieza la revisión. Después de ese tiempo, claro, esto no se aplica porque si lo quiero para mañana, lo quiero para dentro de 2 horas, no un texto que hay que presentar, bueno, qué reposo puede tener ese texto, ¿no? Salvo que lo elabore en la noche, me vaya a dormir y a la mañana siguiente lo coja de nuevo y al mediodía lo entregue. Bueno, hay que darse sus tiempos, pues, ¿no? Hay que darse sus tiempos. Entonces, eso, ¿no es cierto?, es sumamente importante. La maduración de un texto depende del tiempo que tenga que ver con la revisión. Entre lo redactado y la revisión de lo redactado tiene que haber un tiempo. No vamos a notar los defectos si es que creemos que ya está terminado porque lo hemos hecho por primera vez y le hemos dado una pequeña revisada. No. Hay que reposar el texto. Eso pasa con las tesis, ¿no? Eso pasa con las tesis. Con los informes que se tienen que hacer administrativamente hablando, ¿no? O sea, si le piden un informe, lo quiero para mañana, señor, disculpe usted, pero ese es un asunto complejo, el día tal se lo voy a entregar. Bueno, si el jefe da su anuencia, es lo mejor que puede pasar, ¿no? Es lo mejor que puede pasar. Yo, en mi experiencia respecto a este tipo de cosas, siempre, bueno, aprendí, ¿no? A decir, ¿sabe qué? No, esto tiene que hacerse con un poco más de tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana. Y ruego que me dé más tiempo, porque no se puede hacer así nomás de la noche a la mañana. Muy bien, en esa revisión, ustedes se van a dar cuenta de si hay claridad en el texto. En este momento, yo estoy haciendo la revisión de un texto de más o menos de 200 páginas, ¿no?, de un profesor universitario, ¿no?, de Derecho. Y le dije, vamos a trabajarlo capítulo por capítulo porque este es un tema complicado. Porque tiene que ver con la defensa oral, con ese tipo de cosas. Pero es un tema mucho más que eso, ¿no? Entonces, empecé a revisar capítulo por capítulo, 7 capítulos. Y dije, esto requiere una segunda revisión. Volví a revisarlo, ¿no? El autor me decía, cada vez que lo revisas, yo lo veo más claro. El autor me decía, lo veo más claro y tengo que introducirle o quitar algunas cosas, etc. Llegamos a la tercera revisión y le dije, ya para, porque no podemos hacer 4 o 5 revisiones, ¿no? 4 o 5 revisiones del texto.
Llega un momento en que hay un límite también para la revisión. Me estoy poniendo en el caso de una persona que tenga, tómate el tiempo que quieras. No, tómate todo el tiempo que quieras. Toma todo el tiempo que sea necesario, es otra cosa, ¿no? Entonces, si algo se puede hacer en 10 días tiene que hacerse. Si algo se tiene que hacer en 15 días, en 15 días tiene que hacerse. No, no le podemos seguir dando la luna, porque siempre va a suceder que esta parte no la tengo más clara, que descubrí esto otro, que descubrí lo otro. Tiene que haber un momento en el cual se cierra ya, esta es la versión final, vamos a revisar la versión final y se acabó el cuento. Muy bien, ahí se van a dar cuenta de los defectos, en esa revisión se van a dar cuenta de los defectos de claridad, de si hay alguna incoherencia en el texto, ¿no? Si hay precisión o si no hay precisión en el manejo de los datos, en la referencia a los objetos, ¿no es cierto? Si hay información o si hay texto que está de más, que no viene al caso, si hay desvíos en la reflexión textual que, que a la persona más la confunden que que le facilitan el entendimiento, ¿no? Yo he leído textos de derecho que son de una gran erudición, pero qué dificultad para leerlos por la cantidad de manejo de recursos lingüísticos innecesarios, innecesarios, explicaciones innecesarias, etc. Había demasiada hojarasca, ¿no? Demasiado hojarasca. Ahora, claro, también uno se puede dar cuenta en esa revisión si está utilizando con propiedad o no está utilizando con propiedad los términos. Y ya hemos hablado acerca de este tema de la propiedad. Eh, no, en el derecho, por ejemplo, uno puede calificar un delito impropiamente porque la tipicidad de ese delito está dada para otro. Ese presunto delito está dada para otro, ese es otro delito, ¿no? Pero en el lenguaje coloquial también. En el lenguaje coloquial uno puede utilizar los términos a la ya va, ¿no es cierto? Sin propiedad, y eso inmediatamente va a pasar al lenguaje escrito. Porque no crea uno que porque se ha adiestrado en el lenguaje escrito, ya el lenguaje coloquial se quedó de lado y ya no va a entrar a tallar ahí. Sí, muchas veces se va a colar terminología que es propia de la conversación y que no es propia de aquello que está siendo tratado en el texto. Ahora, ya los aspectos formales referidos al uso de las palabras, de las frases, de las oraciones, de los párrafos, ¿no? Lo hemos tratado en una clase anterior, pero eh, quiero hacer hincapié en este aspecto por lo siguiente, ¿no? No es gratuita la separación de párrafos, porque a mí se me ocurre, yo lo paso para acá, pero que busquen ustedes la forma de que lo separado sea un desarrollo de lo anterior, una contradicción de lo anterior, una explicación de lo anterior. Allí es donde se separan los párrafos. Y a eso ayuda mucho el uso de conectores, de relacionadores, ¿no? Las conjunciones, las preposiciones y los nexos, ¿no? Y los nexos. A eso ayuda mucho eso.
Miren, estamos terminando este curso, ¿no? Y ustedes me voy a permitir decirlo de esta manera, ¿no? O sea, creo que todos debemos tomar conciencia de que el hecho de redactar es un proceso que tiene un tiempo determinado. Que el texto no aparece de la nada, sino que es el resultado de un proceso de redacción. De un proceso de redacción. Tomar conciencia de esto significa que la redacción, ¿cierto?, no es un acto inmediato, siempre es un acto posterior. Es decir, que está buscando llegar a algo con claridad, llegar a algo con coherencia, llegar a algo con concisión, con precisión, es decir, llegar a algo, ¿no es cierto? Llegar al texto. Pero es un proceso que parte de la idea, ¿cierto?, de un campo de referencia que tiene que ser delimitado. Es todo un proceso. Ese proceso tiene una duración. Ningún proceso es instantáneo. Ese proceso tiene una duración. Esa duración es importante tenerla en cuenta para la calidad del texto. Para la calidad del texto. Y también es importante para la oportunidad del texto. No todo texto puede ser remitido al receptor, ¿cierto?, en el momento en que se termina el texto. Terminó el texto, ya sencilla y únicamente se lo envío. Está bien, esa es una buena disposición. Me lo han pedido, se lo doy. Y si no es el momento adecuado para entregarlo, hay que buscar entonces un momento adecuado para entregarlo. Eso también hay que pensar. Porque dentro del circuito de la comunicación, el emisor y el receptor tienen sus tiempos. Doctor. Y lo producido, que es el texto, tiene que llegar en el tiempo adecuado. No antes ni después. Doctor Oviedo. Don Arturo, ¿podría hacerme el favor de retirar el PowerPoint? Claro. Muchas gracias. Miren. Doctor Oviedo. ¿Quién habla? Gustavo. Perdón, Orlando. Sí, doctor. Sí, dígame, Orlando. Hay dos situaciones que me llevan a formular las siguientes preguntas. Yo comparto lo que es el tiempo, como también los 4 momentos que debemos utilizar para la redacción. Pero hoy en nuestros días, han aparecido tantas herramientas que simplifican todo este proceso y procedimiento, como la inteligencia artificial. Hoy más se preparan para saber formular la pregunta para la inteligencia artificial y hacer toda una redacción. Entonces ahí se presenta la pregunta: ¿en qué medida podemos tener la certeza de que esta redacción que nosotros elaboremos bajo un proceso y procedimiento basado en el tiempo para un emisor y un receptor, si hay otros que en 5 minutos lo hacen y que tienen el reconocimiento de los demás? ¿No le parece de que estamos jugando un gran reto que puede llevarnos a una ruptura de lo que debe ser una redacción?
Sí, ciertamente esa pregunta es una pregunta que cualquier profesor de redacción debía hacérsela en algún momento. Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? La inteligencia artificial eh, produce, produce una serie de productos con una finalidad, mejor dicho, se utiliza la inteligencia artificial con una finalidad que está en razón de de un criterio que se llama la aceleración en el tiempo. El tema el tema es por demás controversial en el sentido siguiente, ¿no? Yo, para producir estos textos por medio de inteligencia artificial, tengo que nutrir a la máquina de una serie de datos, ¿no? Y esos datos son datos que la máquina utiliza para elaborar el texto. Lo primero es un asunto ético, ¿no? El primer acercamiento hacia esta manera de manejar las cosas es un asunto ético. La interrelación de los datos que se realizan en la máquina, o sea, en este procedimiento, son datos exclusivamente lógicos. ¿Es posible reducir la redacción a un tema lógico, a un tema meramente referencial? Ese es un asunto de carácter ético, ¿no? Es una pregunta de carácter ético. Lo otro es un asunto de carácter práctico. Es decir, si la máquina va a producir textos rápidamente, ¿no? Yo para qué me voy a poner a pensar si no utilizo nada más que los recursos que me da la inteligencia artificial y saco mi texto. Y eso es válido en la medida en que los discursos, o sea, en que los textos redactados, ¿no es cierto?, sean textos que privilegien la función referencial. Yo no logro ver con claridad hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en cuanto a la captación de la intención, ¿no?, del hablante o la intención del oyente, o ante la posibilidad de que un mismo texto, un mismo texto solucione un problema contradictorio planteado en ese texto. No sé hasta dónde se puede llegar. Lo cierto es que yo tengo una opción, quizás sea por los años o quizás sea por los principios, de que si el hombre deja de pensar, la especie humana se va a deteriorar. Si el hombre deja de elaborar, la especie humana se va a deteriorar. Y entonces, si alguien me dice que yo pertenezco al Jurásico, le voy diciendo que con mucho orgullo pertenezco al Jurásico, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la inteligencia artificial debe ser utilizada para manejo de datos, correlación de datos, etcétera. Pero para sacar conclusiones, para tener actitudes y valoraciones de eso, creo que ya la inteligencia artificial está limitada, ¿no? Queda limitada. Y la verdad es que yo veo que la humanidad está, ya mirado en el terreno filosófico, ¿no?, que la humanidad está en un derrotero de caída libre, ¿no?, en el cual pues confía más en la máquina y en cuatro personas que creen que con su lógica pueden manejar el mundo, ¿no? Es el punto. Pero Ese es el punto. estamos expuestos, doctor Oviedo, estamos expuestos en la medida que hasta el Congreso de la República ha adquirido una plataforma para poder
verificar las coincidencias y los plagios en todo lo que vendría a ser iniciativa, anteproyecto, proyecto, la denominación que se dé. Esto trae consigo pues a la respuesta que hacen todas las universidades, porque ahora todas las universidades aplican el Turnitin o Turnitin y ya uno deja de ser creativo, uno deja el proceso y los procedimientos, porque más quiere que este, esta verificación no sea coincidente o pase de un 20%, porque si no, le rechazan su trabajo, su producto. Entonces, ahí hay una preocupación, doctor Oviedo, que deberíamos estar enfocándolo, porque la verdad es que nosotros estamos acompañándolo a usted porque todavía encontramos ese soporte de querer hacer las cosas correctamente, no de una manera más, como usted ha dicho, en el uso de la lógica y la tecnología, una destrucción de lo que el ser humano ha hecho toda la vida, creatividad e innovación. Sí. El caso de esta plataforma Turnitin, ¿no? Es un caso que también llama la atención, pero este debate, yo le agradezco mucho esta reflexión, don Orlando. El caso de la plataforma Turnitin es un caso distinto, ¿no? No está, digamos, dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Pero está en un lugar donde realmente preocupante, porque es el medio de control del conocimiento como si el conocimiento fuera propiedad privada. Es decir, si ya lo dijo fulano, ese conocimiento ha sido generado por él, hay que respetar ese conocimiento y por lo tanto hay que citarlo adecuadamente. Pregunta, ¿el conocimiento que genera una persona puede ser considerado como de propiedad privada? Y en este caso, peor aún, como de propiedad individual. Una de las críticas que yo tengo contra la sociedad moderna, me disculpen la pedantería, ¿no? Es que este control que hay sobre la propiedad individual de un texto, ¿no? Radica en una comercialización del conocimiento. El conocimiento vale para el individuo. El conocimiento tiene un costo para el individuo. Y como tiene un costo para el individuo, hay que respetar ese costo para el individuo. La verdad que no lo entiendo, yo no entiendo ese razonamiento. En la Edad Media, ¿no? Y de la Edad Media acá son solamente 1000 años, o 1200 años, que no es nada en la etapa del universo, ¿no? No es nada, es un parpadeo en la etapa del universo. A nadie se le ocurría considerar que sus escritos eran su propiedad. Y lo que y ahora se llama plagio, antes se llamaba imitación. Porque como la propiedad no era de uno, otro también la podía utilizar. Es decir, otro podía utilizar el conocimiento. Y si lo utilizaba para mejor, mejor todavía. La discusión en ese momento no estaba en quién era dueño del conocimiento, sino en quién se acercaba más a la verdad. Y esa es la gran polémica que hubo en la India 500 años antes de la era cristiana, ¿no? ¿No? Donde los brahmanes se creían los dueños de la verdad sagrada, ¿no es cierto? Que estaba plasmada en sus libros sagrados, ¿no? Hasta que llegó el Buda y dijo, no, eso no es así. Y no desechó todo lo que tenían los anteriores, sino que lo reinterpretó y además dijo, esto sí no es así como ustedes dicen.
Y a nadie se le ocurría pensar, ¿no es cierto?, que el conocimiento del Buda o el conocimiento de los brahmanes era conocimiento exclusivo de ellos. ¿No? Estaban en una búsqueda de la verdad, no estaban en una búsqueda de la comercialización del conocimiento. ¿No? Hay un señor que ha escrito el fin del mundo, el fin de la ideología, un japonés, ¿no? Que ha ganado un montón de plata con un articulito de 50 páginas sobre el fin de las ideologías y todo ese asunto, ¿no? Y nadie puede dejar de citarlo. En cambio, grandes pensadores, después que pasan 70 años, ¿no es cierto?, ya se vuelven de dominio común, y entonces si cualquiera puede citarlo, puede citar a Aristóteles, a Platón, a, ¿cómo se llama?, a Wittgenstein, si es que se han cumplido 70 años, a Fernández de Saussure, si es que se han cumplido 70 años, de la muerte, ¿no? 70 años de la muerte, etcétera. Uno queda liberado de eso. ¿Cómo que queda liberado? Nunca ha estado sujeto. Nunca he estado sujeto. Yo cito por respeto, no cito porque tenga la obligación de citar ni porque crea que la propiedad porque la propiedad es de otro, ¿no? Ese es un problema. Y el Turnitin es una forma de decir, ¿saben qué? El conocimiento tiene propietario y a ese propietario se le respeta, ¿no? Y se le respeta porque ese conocimiento le genera a él, ¿no es cierto?, imagen, le genera a él dinero, le genera a él prestigio, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, una cosa es que lo que yo piense es una visión cualitativa de estos asuntos y otra cosa es lo que en la realidad existe. Yo fui editor de un libro muy bueno sobre la toma de los rehenes mejor dicho, la liberación de los rehenes en la embajada de Japón, ¿no? Y se me pasó porque la chica que la autora se olvidó de citar un autor y a mí se me pasó también, porque no conozco todo el tema a fondo, ¿no? Se me pasó una cita y le hicieron todo un lío por eso los del IEP, que había citado a un japonés que había publicado en el IEP, ¿no? Un japonés peruano que había en el IEP. Yo me preguntaba y decía, ¿por qué hacen tanto lío por eso? La chica tuvo que ir a televisión y en un programa de Hildebrand dijo que ella no lo había hecho a propósito, que se le había escapado, y como Hildebrand es el factotum, agarró, le dio su bendición y le dijo, ¿no se va a volver a repetir? No, no se va a volver a repetir, César. Perfecto, no hay ningún problema, ha sido un acto involuntario. Lo dijo César Hildebrand y se acabó el cuento. Bueno, así son las cosas. Así son las cosas. Yo creo que estamos en una sociedad media extraña, media rara. Yo lo que creo es que debemos seguir produciendo conocimiento. Y la forma de producir conocimiento es tener un buen manejo del lenguaje. Y tener un buen manejo del lenguaje significa producir textos que sean textos de los cuales uno se haga responsable, de que en su elaboración uno se haga responsable. De tal manera que cuando se habla de la inteligencia artificial, lo único que se hace con la inteligencia artificial es deteriorar la mente pensante del hombre, nada más. Eso es en el fondo todo, pero es cualitativo y es cualitativo que el hombre piense, ¿no? Y eso está en consonancia con todo lo que está pasando ahora en el mundo, donde cada vez se piensa menos, ¿no es cierto? Y cualquiera cree que puede tener una opinión sólida, clara sobre un tema determinado. Además, cualquiera que dice una cosa más o menos interesante se convierte en un referente. Es una cosa medio extraña, ¿no? Es una cosa medio extraña. En fin, dejémoslo ahí nomás porque es un asunto complejo. Pero lo que sí queda claro es que yo no estoy de acuerdo con que la máquina reemplace al hombre. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias, don Orlando, por su pregunta.
Don Arturo, ¿hay alguna otra persona que quiera hacer uso de la palabra? No veo ninguna mano levantada, creo que ninguna. Yo creo que tiene usted que dar por clausurado este curso, así que lo invito a que lo haga. Muchas gracias. Yo, como gerente general de la empresa Oviedo y Landabres, quiero agradecerle a todos los participantes la confianza depositada en nuestra empresa Oviedo y Landabres Consultores SAC y decirles que nosotros nos sentimos satisfechos por el rendimiento de ustedes en las tareas de las clases. Nuestra empresa cierra este año académico con este curso, pero les digo que el próximo año vamos a tener más cursos, no solamente de estos, sino más variados para los que estén interesados. Aprovecho esta oportunidad para desearles una feliz Navidad, que disfruten de estar con sus seres queridos, con su familia y que tengan un venturoso año 2024. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches. Gracias. Buenas Muchas noches, gracias, muchas igualmente, gracias. doctor Landaure. Buenas noches con todos. Buenas Feliz noches, fiesta. buenas noches, doctor Landaure, buenas noches, doctor Oviedo, buenas noches a todos los colegas. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. señor Oviedo. Gracias. Hasta luego. Doctor Oviedo, doctor Landaure, muy buenas noches. Muy buen curso, enriquecedor. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, felices fiestas. Igualmente, igualmente. Gracias. Un abrazo. Rumbo a Paramonga. Así es, mi querido Orlando. Buenas noches, compañeros.